El misterio del Triángulo de las Bermudas. Un rincón del Océano Atlántico ha sido señalado como uno de los mayores enigmas de la humanidad. Aviones que nunca regresaron, barcos que desaparecieron sin dejar rastro y tripulaciones que parecieron desvanecerse en el aire. ¿Qué fuerzas invisibles están detrás de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? A lo largo de los años han surgido teorías que van desde experimentos secretos hasta fenómenos inexplicables. Este relato busca recorrer su historia, los casos más impactantes y las hipótesis que intentan dar respuesta a uno de los mayores misterios del mar. Ubicación y primeros reportes. El Triángulo de las Bermudas no aparece oficialmente en los mapas, pero se ubica aproximadamente entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Es una zona con un intenso tráfico marítimo y aéreo, ya que conecta rutas estratégicas en el Atlántico. Desde tiempos antiguos, los marineros han relatado sucesos extraños en estas aguas, y muchas de esas historias se han transmitido de generación en generación. Uno de los testimonios más antiguos y célebres lo dejó Cristóbal Colón en su primer viaje hacia América en 1492. En su diario mencionó que vio luces extrañas en el horizonte durante la noche y que su brújula comenzó a fallar de manera repentina. Para un navegante de su época, que dependía casi por completo de la brújula para orientarse, aquello resultaba profundamente inquietante. Desde entonces, la zona comenzó a adquirir la fama de un lugar donde la naturaleza se comporta de manera extraña, como si hubiera fuerzas invisibles alterando el rumbo de quienes se adentran en esas aguas. Desapariciones icónicas. Con el paso de los siglos, el misterio del Triángulo se consolidó gracias a casos concretos de desapariciones. Uno de los más recordados ocurrió el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, partieron en una misión de entrenamiento. Durante el recorrido, los pilotos comenzaron a reportar fallas en la brújula, confusión respecto a la posición en que se encontraban y mensajes cada vez más erráticos. Finalmente, el contacto se perdió y los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. El misterio se intensificó cuando un avión de rescate que salió en su búsqueda también desapareció, aumentando la lista de víctimas y reforzando la leyenda de que algo extraño habitaba en el Triángulo. Otro caso notable ocurrió en 1918, cuando el USS Cyclops, un enorme barco de la Marina estadounidense cargado con mineral de manganeso y con más de 300 tripulantes a bordo, se desvaneció sin enviar señales de auxilio. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontraron restos de la embarcación ni de su tripulación. Décadas más tarde, en 1963, el carguero Marine Sulphur Queen, con 39 marineros a bordo, también desapareció en circunstancias inexplicables. Ningún rastro fue hallado. Estos y otros casos similares ayudaron a cimentar la reputación del Triángulo como un lugar donde las reglas conocidas parecían desmoronarse. El auge del misterio. Aunque las desapariciones eran reales, la fama del Triángulo de las Bermudas como un lugar maldito creció sobre todo a mediados del siglo XX. En 1950, el periodista Edward Jones escribió un artículo que hablaba de los extraños incidentes en la zona, generando gran interés. Poco después, otros medios retomaron el tema y comenzaron a recopilar historias dispersas de accidentes marítimos y aéreos. Pero el verdadero impulso llegó en 1974, cuando el escritor Charles Berlitz publicó un libro que se convirtió en un éxito mundial. En él afirmaba que el Triángulo no solo era escenario de accidentes, sino que podía estar vinculado con fenómenos paranormales, extraterrestres o incluso con civilizaciones perdidas como la Atlántida. Estas ideas capturaron la imaginación del público y convirtieron al Triángulo en un mito global. Programas de televisión, películas y documentales repitieron y ampliaron estas narraciones, asegurando su lugar en la cultura popular. Teorías y explicaciones. El enigma del Triángulo de las Bermudas ha inspirado una gran cantidad de teorías. Algunas son científicas y razonables, mientras que otras se adentran en el terreno de lo fantástico. Una de las explicaciones más sencillas es el error humano. En una zona tan concurrida y peligrosa como el Atlántico, fallas de navegación, decisiones equivocadas y falta de experiencia pueden explicar muchos de los incidentes. A ello se suman las condiciones meteorológicas extremas. Huracanes, tormentas repentinas y olas gigantes de hasta 30 metros han azotado estas aguas durante siglos. Otra teoría muy mencionada habla de anomalías magnéticas. Según esta idea, el Triángulo sería uno de los pocos lugares donde las brújulas apuntan directamente al norte verdadero en lugar de al norte magnético, generando confusión en los instrumentos de navegación.
Aunque la ciencia ha explicado en parte este fenómeno, algunos creen que los efectos magnéticos son más poderosos y peligrosos de lo que se admite oficialmente. También se ha propuesto la hipótesis de los hidratos de metano. Se trata de enormes bolsas de gas atrapadas bajo el fondo marino que, al liberarse repentinamente, podrían reducir la densidad del agua y hacer que barcos enteros se hundan en segundos. Asimismo, se han planteado teorías más fantásticas: portales hacia otras dimensiones, zonas donde el espacio-tiempo se distorsiona, o bases extraterrestres ocultas en las profundidades marinas. Estas hipótesis, aunque carecen de pruebas sólidas, continúan alimentando la fascinación popular. La visión científica. A pesar de la abundancia de relatos misteriosos, las instituciones científicas han ofrecido explicaciones más racionales. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, sostienen que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es mayor al de otras zonas con un tráfico marítimo y aéreo similar. Desde esta perspectiva, los accidentes pueden atribuirse a tormentas, corrientes marinas fuertes, fallas mecánicas y errores humanos. El Atlántico es un océano vasto y peligroso, y la gran concentración de rutas comerciales aumenta las probabilidades de incidentes. Según los expertos, el misterio no está en los números, sino en la manera en que la cultura popular los ha amplificado. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo, hasta hoy, uno de los grandes enigmas de nuestro mundo. Desde hace siglos, esta región del Atlántico ha capturado la imaginación de marineros, exploradores, científicos y amantes del misterio. Para algunos, todo se reduce a un mito, una construcción colectiva alimentada por la fascinación humana hacia lo desconocido, reforzada una y otra vez por libros que se convirtieron en bestsellers, por documentales que han recorrido televisiones de todo el planeta y por películas que se han encargado de inmortalizarlo en la cultura popular. Para otros, sin embargo, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde la ciencia no ha terminado de dar todas las explicaciones necesarias, un rincón del océano que parece guardar secretos más allá de nuestra comprensión actual. Lo cierto es que, cada vez que se menciona, salen a la luz relatos que combinan la realidad con la leyenda. Está el recuerdo de aviones que jamás regresaron a su base, de barcos que se esfumaron sin dejar una sola señal de auxilio, y de brújulas que, de manera misteriosa, comenzaron a girar sin control, confundiendo a las tripulaciones. Cada desaparición real, cada bitácora con anotaciones extrañas y cada reporte oficial que nunca ofreció una conclusión definitiva ha ido alimentando un relato colectivo que se mueve entre lo histórico y lo inexplicable. El Triángulo de las Bermudas se ha transformado en un espejo donde se reflejan tanto nuestros miedos como nuestra fascinación por lo desconocido. Nos recuerda que, incluso en un planeta que creemos haber cartografiado casi por completo, siguen existiendo lugares que parecen desafiar la lógica y nos obligan a preguntarnos si realmente conocemos todo lo que ocurre bajo el cielo y en las profundidades del mar. Esa incertidumbre es lo que lo hace tan poderoso. No importa cuántos estudios científicos se publiquen ni cuántas teorías racionales se presenten, el misterio permanece vivo porque toca una fibra muy humana, la del asombro y la duda. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué opinas tú? Después de escuchar estas historias, de imaginar aviones desapareciendo en medio de cielos despejados o barcos perdiéndose en aguas aparentemente tranquilas, ¿crees que el Triángulo de las Bermudas es un misterio sin resolver, un portal hacia lo inexplicable, o simplemente un mito que hemos tejido como humanidad para dar sentido a lo que aún no entendemos del todo? El debate está abierto, y tu voz es importante. ¿Te inclinas por la explicación científica, que habla de tormentas, corrientes marinas y errores humanos, o prefieres pensar que existe algo más profundo, quizá fuerzas que todavía no logramos descifrar? Tal vez sea precisamente esa ambigüedad lo que lo convierte en un tema tan fascinante. Así que déjame tu opinión en los comentarios. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un simple mito inflado por la cultura popular, o sigue siendo un verdadero agujero negro de misterios en nuestro planeta? Me encantará leerte y conocer tu punto de vista. Y, si disfrutas de explorar estos enigmas tanto como yo disfruto contártelos, no olvides apoyar este contenido. Dale un like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos de misterio, historia y fenómenos inexplicables que traeremos. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de curiosos y exploradores de lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que la Tierra todavía guarda secretos, y que en algún rincón del océano quizá aguarda una respuesta que aún no hemos descubierto. Hasta entonces, solo nos queda seguir preguntándonos, seguir investigando y, sobre todo, seguir maravillándonos con todo lo que aún está por revelar.